no se pueda conectar. Listo. Entonces, estamos en nuestra primera clase de hermenéutica y quiero dar la más cordial bienvenida al doctor José Milialonco. Él es un pastor argentino que tiene mucha experiencia trabajando esto de la hermenéutica y eh, ha, ha sido maestro de varios seminarios bíblicos. De la Capellanía Job es representante en el Ecuador, y es una autoridad, digamos, ¿no? En esta ciencia, porque la hermenéutica desde el siglo XVI empezó a constituirse como un tema más formal, hasta tener la categoría de ciencia, es decir, es algo comprobable y verificable. ¿Listo? Entonces, Milo, ahora sí necesito que te des un paseíto por afuera, porque ahorita vamos a empezar. Ya, Mayrita, podemos apagar esa cámara y podemos empezar con nuestros... listo, apagamos esa cámara y empezamos con nuestra clase formal. Bienvenido, Pastor José. Gracias, mi hermana María de Lourdes. El Señor les bendiga. Es para mí un honor compartir con pastores y líderes esta materia que es hermenéutica. Realmente es un gran desafío. Para comentarla y poner en contexto, bueno, como decía nuestra hermana, la doctora María de Lourdes, soy argentino, ya muchos años, yo creo que la mitad de mi vida en Ecuador, mi esposa ecuatoriana, mi hija es quiteña, mi hijo de Buenos Aires, así que empatamos 1-1 y quedamos sin desempatar, porque regresamos, formamos un seminario teológico hace muchos años en la Patagonia Argentina, luego fuimos a Buenos Aires, fuimos parte de la fundación de una iglesia, venimos a Atacames, fundamos otra iglesia, y bueno, y ahora estamos pastoreando la iglesia ya por más de 10 años, casi 12 años en realidad, la iglesia que hemos fundado aquí en Quito, ¿no? Así que pertenezco a la denominación Iglesia de Dios, Iglesia Pentecostal, y he tenido el honor de participar de diferentes seminarios aquí en Ecuador y en otras instituciones a nivel internacional. Así que para mí es un placer. En realidad tenemos poco tiempo y pocos días para estudiar una materia que nos llevaría por lo menos 6 meses a tiempo completo. Así que vamos a correr, pero el correr no significa que usted avancemos sin que usted entienda y comprenda la profundidad y el significado de lo que es la hermenéutica. Así que yo no sé si pueden, me gusta a mí ver los que están en clase y si pueden prender las cámaras, si el internet le permite, porque yo quiero avanzar. Supone que ustedes tienen un libro que hayan leído. Si no lo leyeron, podemos ir avanzando. Sé que la doctora María de Lourdes hizo un avance y yo quiero saber en dónde estamos parados para poder avanzar desde ahí. ¿Alguien sabe decirme qué es hermenéutica? La hermenéutica es el arte de comunicar o interpretar la Biblia. Perfecto. Nuestra hermana María Lourdes, hay una nota por participación en clase, así que nuestra hermana va a ir anotando a la gente que está participando. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, la hermenéutica es una ciencia, es el arte de la interpretación bíblica. Ok, muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto? La respuesta puede encontrarse por medio del estudio cuidadoso de la Biblia o investigado en los libros de consulta. Haciendo ¿qué cosa? Dos cosas. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? La hermenéutica es eso, es tratar de meternos en la escritura, pero no para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y es un problema que tenemos en América Latina en este tiempo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que yo voy con una idea, yo quiero hablar sobre las relaciones interpersonales. Y busco un pasaje para que sustente lo que yo quiero decir. Y eso es una mala hermenéutica. Busco cualquier pasaje que de repente diga algo o que yo, una palabrita y de ahí, no, es al revés. Es qué quiere decir la Biblia y cómo la Biblia en el contexto que lo dice, yo lo interpreto en mi contexto y le doy aplicación en mi contexto. Pero un principio hermenéutico es que todo lo que nosotros leemos
está dicho para el contexto en que se escribió. Eso es un principio hermenéutico, ¿no? Nosotros lo leemos desde en otro contexto, pero la primera lectura que hacemos en las escrituras la tenemos que hacer en función del contexto en que se escribió. ¿Mm? Entonces, eso es algo clave. La interpretación bíblica se llama hermenéutica. ¿Cómo estoy interpretando? Ahora, ¿esta interpretación será de acuerdo a mi forma de ver, de pensar? ¿O será que la interpretación la hago de una serie de herramientas que me brinda la ciencia de la hermenéutica para poder interpretar de manera adecuada? La palabra hermeneu significa interpretar. Es la disciplina que incluye reglas para poder explicar el significado del texto. La hermenéutica tiene que ver con entender el lenguaje que fue escrito en la Biblia. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A ver, ¿quién me puede decir? En 3 idiomas. 3 idiomas, perfecto. ¿Cuáles eran? ¿O cuáles son? Arameo, griego y... Ay, ya no me acuerdo la otra. ¿Alguien que le ayude? Arameo, griego y ¿qué más? Griego y arameo. Muy bien. Hebreo, arameo y griego. Perfecto. Ahora, ¿alguien sabe hablar arameo? ¿Alguien sabe hablar hebreo? No, ¿Alguien habla griego? no. Si yo le digo caigo logos prostoseón, no estoy hablando lenguas. Estoy recitando un texto de la Biblia. Le estoy recitando Juan capítulo 1, versículo 1. Y la parte de la segunda parte del versículo, caigo logos prostoseón, en el griego dice, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, dice la Reina Valera. Pero si vamos al griego, en la traducción del griego es, y en el sin principio, cuando no había principio, era el verbo. ¡Wow! ¿Cómo cambia la interpretación? ¿Sí o no? Los testigos de Jehová se toman de la Reina Valera para decir que si hubo principio, significa que Jesús no es Dios, porque todo lo que tiene principio, Dios no tiene principio. Entonces, como Jesús tuvo principio, Él es un profeta, pero no es Dios. No puede ser Dios porque tuvo principio, claro. Y en el principio era el verbo. La traducción del idioma original es, y en el sin principio era el verbo. O sea, cuando aún no existía el principio, cuando aún no existía nada, ya existía el verbo. Entonces, esa interpretación, esa hermenéutica, usando la herramienta de la exégesis, nos permite comprender la magnitud. Ahora, qué interesante, porque tanto el hebreo como el griego tiene todas sus raíces y los términos que nos permiten, en otro contexto, tratar de interpretar, son idiomas muy ricos. Por ejemplo, el griego tiene todo un trasfondo filosófico, la raíz de cada palabra griega. Usted sabe que la palabra parakelao, ¿quién sabe lo que es parakelao? Parakelao en griego es paracleto. ¿Qué es paracleto? Juan 14, 26. Todo lo que le estoy diciendo no está en ninguna lámina, le estoy diciendo en este momento de memoria. ¿Qué dice Juan 14, 26? Abra su Biblia, que alguien me lo lea. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al No. Padre. No ese es el texto. Déjeme ver. 14. Le voy a enseñar una herramienta. Déjeme ver. A ver. ¿Cuánto tienen esta herramienta? Amén. ¿Sí tienen? Sí. Ah, ya, perfecto. A ver. El 26. Usted me estaba leyendo el 27. El 26 dice, pero el Consolador,
Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? Está en la Reina Valera. Acá la palabra consolador es en griego paracleto. Acá se usa el término consolador haciendo alusión al Espíritu Santo. La palabra griega paracleto tiene 5 imágenes, escuche bien, 5 imágenes para entender el concepto de la acción de acompañamiento que hace el Espíritu Santo sobre el creyente. ¿Alguien conoce las imágenes del griego paracleto? Esto es lo que nos permite la hermenéutica. Cuando hacemos un abordaje a la escritura y vamos al idioma, oiga, nos salta la tapa de los sesos, porque uno se vuelve loco, porque uno lee ahí consolador, pero consolador es paracleto. Paracleto significa alguien que agita el fuego cuando se está apagando. Es una de las imágenes del paracleto. Otro de un juez justo. Otra imagen es a alguien que asiste a una persona que está quebrada, sus huesos, y le ayuda a sanar sus heridas. Wow, cuando se nos viene esta imagen, ¿qué concepto se viene del accionar de la persona del Espíritu Santo sobre la vida del creyente? Estoy herido, el Espíritu Santo me sana. Tengo algo que están cometiendo una injusticia, el Espíritu Santo es el juez justo. Tiene la imagen de un soldado de un rango alto, donde alienta y motiva a su ejército. Hoy nosotros somos el ejército de Dios. Necesitamos ser fortalecidos y motivados y empoderados en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a entender el concepto, la profundidad de la escritura, la profundidad de las palabras, la profundidad del contexto, y esto lo traemos a nuestra realidad, comienza a tener una fuerza mucho más que la simple lectura que decimos para el Consolador, el Espíritu Santo. Ya cuando usted lea este versículo, yo le estoy dando toda esta información que a usted le va a ampliar la mente y el concepto bíblico del ejercicio de la persona del Espíritu Santo sobre el creyente. Entonces, eso es la hermenéutica. Eso es lo que nos permite la hermenéutica. Trabajar y entender las formas literarias, ¿no? Hay muchas formas literarias, tenemos parábola, hipérbole. No, ¿alguien me puede mencionar una hipérbole? ¿Qué es una hipérbole? No sé si estoy avanzando mucho. ¿Han leído sobre lo que es una hipérbole? Hipérbole es una exageración de una verdad, para hacer énfasis en una verdad. Por ejemplo, una hipérbole en los evangelios es: si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. O sea, oiga, ¿alguno no habrá cometido algún pecado con los ojos? ¿Se lo quitó? No se lo quitó. Porque no podemos ser literal con una forma literaria que es hipérbole, que es exagerar una verdad para enfatizar esa verdad. ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos y vamos sin las herramientas de la hermenéutica, empezamos a leer, y uno de los problemas de la iglesia evangélica en general, cuando yo hablo de la iglesia evangélica me refiero a todas las denominaciones, pentecostales, no pentecostales, me refiero a la iglesia de América Latina, es que ha cambiado mucho en las últimas décadas con el estudio de las escrituras, a través de los seminarios, institutos bíblicos, pero le estoy hablando de 40, 50 años atrás. Había una predicación muy literalista, había un estudio muy literal, porque los mismos pastores no tenían las herramientas que hoy usted tenemos, ¿no? Hoy tenemos diccionarios bíblicos, hoy tenemos comentarios bíblicos. Yo me acuerdo cuando era jovencito y la biblioteca de mi pastor eran 10 libros, y en el mueble después estaba lleno de retratos, cositas así, y yo digo, wow, 10 libros tiene el pastor, ¿no? En una época donde no había tanta literatura. Entonces, verle al pastor un diccionario y unos cuantos libros era wow.
Ahora yo retrocedo en el tiempo y yo me digo a mí mismo, el pastor no tenía mayor preparación, aunque él fundó un instituto bíblico en la misma iglesia local. Pregunto, a ver, ¿quién me contesta? Y anote mi hermana María de Lourdes para el puntaje de participación en clase. Le va a ser entregado un sílabo donde está la descripción de esta materia. No quiero tomar tiempo de leer el sílabo porque tenemos muy poco tiempo. Entonces la doctora le va a hacer acercar el sílabo y cualquier duda lo vamos sorteando en el camino. Pero parte de la descripción de las notas es la participación en clase. ¿Cuál era la pregunta que había planteado José Mocha? Perdón. ¿Cuál era la pregunta que recién planteé? De lo que planteó era el hipérbole. La hipérbole, ok, la exageración de una verdad. Pero si no tenemos las herramientas de la hermenéutica, se nos va a hacer difícil entender, interpretar el contexto bíblico, ¿no? Pregunto, ¿la semilla de mostaza es la semilla más pequeña? Afirmativo, doctor. Sí. ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano amarillita, digan, ¿cuántos sí? Sí, es pequeña la semilla. Sí. Yo le contesto, si entendieron la pregunta, le pregunté si la semilla de mostaza es la semilla más pequeña, y todos dijeron que sí. No. El profesor Girafal le diría 0, chavo del 8, 0. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. Era la semilla más pequeña en ese contexto bíblico que Jesús usó. En el contexto, la gente conocía como la semilla más pequeña la semilla de mostaza. Y usa lo que se llama como el sistema de comparación. Si su fe fuera como una semilla de mostaza, o sea, ¿cómo? No va a ser una semilla, sino que tomó el tamaño de la semilla. Si su fe fuera así de pequeñita, ustedes serían capaces de hacer esto, esto y esto. Pero no era la semilla más pequeña en el contexto donde Jesús habló y en el contexto de la gente que conocía. Pero hoy nosotros tenemos semillas aún más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces, no podemos nosotros asegurar que la semilla de mostaza, porque lo dice el Evangelio, porque en el contexto que Jesús hizo esa comparación, era conocido por la gente que la semilla más pequeña era la de mostaza. Ya, no pasaron el primer examen. Perfecto. Sigamos. Esto se está poniendo bueno, pastor. ¿Usted es pastor, José? ¿Usted tiene cara de pastor, José Mocha? ¿Ah? Sí, soy... Ya. Es que yo le veo una aureola ahí, yo no sé si el efecto del Zoom, pero le veo esa santidad ahí, entonces ya digo, este hermano es pastor, Perfecto. Entonces, vea, yo trato de no compartir tanta teoría, yo quiero aplicar la teoría a la práctica, al texto bíblico, o sea que toda esta clase va a ser texto bíblico, Biblia, ¿ok? Y voy estaba buscando en el otro disco duro, tengo 2 discos duros externos, pero en la próxima clase le voy a presentar sobre método exegético y le voy a plantear algunas cosas que yo espero que estén toda esta semana en oración, para que cuando vean lo de la próxima semana puedan resistir lo que vamos a hablar sobre el método exegético, que es Doctor, parte de la hermenéutica. Sí, Katy, doctor, ¿tenía alguna pregunta? sí, bueno, es una aclaración. Mi nombre es Mayra. Nosotros aquí en el seminario, nosotros estamos conectándonos a partir de la cuenta de Katy Villavicencio. Entonces Sí. estamos como 12 personas. Entonces, Perfecto. las 12 personas estamos viendo a través de la cuenta de Katy. Entonces, yo quería Ya. decirle que vamos a encender el micrófono y la cámara para que les pueda ver y cuando usted pregunte algo, también puedan participar. ¿Sí? Excelente. Ya. Ok. Como argentino, yo doy permiso que ustedes puedan comer en clase, ¿no? Yo he dado Ok. clase en los colegios, en diferentes, y yo sé que la cultura ecuatoriana dice que no, que es una falta de respeto comer. No es falta de respeto.
Mejor que el estómago no haga ruido porque va a interrumpir si el estómago empieza a hacer ruido. Así que calle al estómago poniéndole un poco de encebollado, un bolón de verde, ahí, alguna cosita rica, alguna empanada de verde, tiene el permiso de hacerlo, ¿no? Yo no sé con otros profesores, en mi clase eso no hay problema, ¿no? La idea es que, mire, esta no es una clase, y a los hermanos que están allá reunidos, esto no es una clase. Vamos a hacer hermenéutica, esto no es una clase. Esto es un altar. ¿Qué era el altar en el Antiguo Testamento? El culto donde se hacía un sacrificio. Habían diferentes tipos de sacrificio. ¿Usted reconoce cuáles eran los sacrificios? ¿Quién sacrificaba una paloma y quién sacrificaba un becerro? ¿Por qué algunos sacrificaban una paloma? Era de acuerdo al estrato social. El pelucón era un becerro. El pobrecito era una paloma. Pero le era tenido en cuenta ese sacrificio. Entonces, ¿por qué esta clase no es clase y es altar? Porque en el altar se sacrifica. Yo quiero que tengamos este concepto. Nosotros hoy y los próximos 2 sábados va a ser un tiempo de altar, donde vamos a sacrificar nuestros viejos paradigmas, nuestras viejas maneras de pensar acerca de la escritura, porque la hermenéutica nos va a permitir recrear un marco de referencia que nos va a permitir comprender a la luz de la escritura, con la guía del Espíritu Santo y las herramientas que nos permiten entender en un contexto histórico, literario, social y político las escrituras. Así que eso, ponga en su apunte, estoy en un proceso de altar, estoy en un proceso de sacrificio, voy a sacrificar mis marcos mentales y voy a repensar, voy a reaprender. Reaprender es un proceso difícil. Es más fácil aprender que reaprender, porque reaprender significa sacar lo que a mí me pusieron en mi cabeza, lo saco porque eso ya no sirve y coloco algo nuevo. Eso es parte de este sacrificio. Yo me crecí en la iglesia evangélica. Mi mamá creo que me dio a luz en una banca de la iglesia, cuando los cultos eran de 3, 4 horas, cuando a la mañana eran 2 horas de escuela dominical y a la tarde era el culto. Todo el domingo pasamos en la iglesia. Hoy no se puede hacer eso. Y yo recuerdo, en el púlpito se hablaba que los psicólogos eran del diablo. Tuve que desaprender eso. Los psicólogos son del Señor y los psicólogos cristianos son instrumentos de Dios para guiar en los procesos de auxilio terapéutico y de procesos terapéuticos a personas que están en problemas de salud mental. ¿Sí me siguen? Entonces yo tuve que desaprender muchas cosas que me enseñó el pastor, que aprendí en esa iglesia, lindos hermanos, pero la falta de conocimiento hizo que enseñaran cosas que no eran correctas. Entonces cuando yo empecé a estudiar más la palabra, me metí en un instituto bíblico y a otro instituto, después en el seminario teológico y ahora con el doctorado en Estados Unidos. O sea, aprender más de la escritura, eso nos permite sentirnos cada día más humildes cuando leemos la escritura, porque debemos aprender de ella. Tengo toda mi vida leyendo la Biblia y aún tengo muchas preguntas que le hago. ¿Cuántos de los que están presentes han leído la Biblia completa en un año? Está el grillo, pip, pip. ¿Cómo hace el grillo, pastor José? Pip, pip. El pastor leyó la Biblia en un año. Allá veo una mano. Eso. Denle $10 a la que levantó la mano. La doctora también. Yo con mi familia, ahora mis hijos, con el trabajo de mi hija, la universidad de mi hijo, un poquito mi hijo viene los fines de semana y cambió nuestra agenda, pero por algunos años hemos estado leyendo como familia la Biblia entera, cada año en una versión diferente. Y cada año cuando llegaban a la historia del profeta que lo quisieron violar y él entregó a su esposa para que la violen, y llegó la mujer muerta a la puerta del profeta y el profeta la cortó en 12 partes y distribuyó a las 12 tribus de Israel lo que le había pasado a su pueblo.
mis hijos se enojaban. Todos los años llegábamos a esa parte y ellos se enojaban. Y está bien que se enojen, como jóvenes, como adolescentes, cuestionaban. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? No está mal que usted cuestione, el asunto es cómo podemos encontrar respuesta. La hermenéutica nos ayuda a encontrar respuesta. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Déjeme compartir pantalla. Ok. Escudriñar la escritura, Juan 5:39, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas... Sí. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. ¿Qué puedo aprender de esta escritura? Oiga, yo he predicado muchas veces, he enseñado el Salmo 23. Pero yo lo sigo leyendo y sigo aprendiendo del Salmo 23. Dice, pero un salmo cortito, un salmo que tiene una riqueza literaria increíble. Solamente, ¿cómo empieza el Salmo 23? Jehová es. Ya tengo un sermón. Jehová es. El próximo sermón, mi pastor. Se está usando ¿Qué tiempo se está usando ahí en el Salmo 23? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Presente continuo. ¿Qué tiempo? Presente. 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 O sea que cada vez que decimos Jehová es mi pastor, estamos hablando en presente. Ahora está hablando ¿cómo se dice? Cuando se hace propio, porque dice Jehová es el pastor de todos nosotros, no está diciendo eso. El escritor está diciendo, se está apropiando, dice Jehová es mi. Acá hay una expresión cuando dice, él es mi pastor. Cuando se acerca usted a un militar y ya entra en confianza, en una relación, dice, mi coronel, mi mayor, mi general, mi. ¿No? Entonces, el mi indica que yo me apropio en esa relación. No es que va a ser mío, solamente mío. No. Tiene que ver con una preposición que habla de que yo me hago en esa relación y me apropio para caminar en función de esa relación. Entonces, Jehová es, la palabra es, ya está diciendo mucho. Entonces, usted busca en el diccionario, ¿qué significa es? Tiene que ver con la persona. Entonces, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, los atributos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Estás enfermo? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es sanador? ¿Estás en crisis financiera? ¿Es Dios proveedor? ¿Qué es Dios? Entonces ahí dice, Jehová es Dios para esta semana, para ti, para tu vida, para tu familia. ¿Qué es? Entonces, en esa relación personal, recordemos que el pueblo de Israel entró en una relación personal y encontramos en el Antiguo Testamento muchos nombres acerca de Dios, pero esos nombres no es que son muchos dioses, sino que son nombres que atestiguan en la comunión y en la relación del pueblo de Israel la experiencia con Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba enfermo. Descubren que Dios es sanador porque Dios sanó a su pueblo. Estaban sin alimento, proveyó maná del cielo. Dios proveedor. Y entonces le van colocando nombre de acuerdo a las experiencias. Y van conociendo un Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso surgen muchos nombres. Elohim, Rafa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la experiencia. ¿Y qué es Dios para el pueblo de Israel? Recordemos con el contexto del pueblo de Israel. A ver, los sacrificios, ¿de dónde surgen? Del pueblo de Israel. Hagamos hermenéutica. ¿De dónde surgieron los sacrificios? Cuando usted lee los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿de dónde surgieron? ¿Quién inició los sacrificios?
Inició con Abraham. ¿Ya? Abraham, ¿de dónde venía? De Ur de los Caldeos. caldeos. La ciudad de Ur de los caldeos. ¿Un solo Dios o habían dos dioses? ¿Cuántos dioses habían? Había muchos dioses. Algunos. Muchos dioses. Era un pueblo politeísta. Había muchos dioses. Y era normal de todas las religiones que se presentaran sacrificios. Ahora Abraham empieza y sigue lo mismo, pero para un solo Dios. O sea que el pueblo de Israel no inventó los sacrificios. Los sacrificios se trajo del pueblo pagano. Ay, Señor, ¿qué está diciendo este pastor? Incircunciso este pastor, me está moviendo toda mi fe. Pero vamos a leer la escritura y Abraham viene de Ur de los Caldeos. Él trae todo lo que vio y aprendió de Ur de los Caldeos. Viene a una relación con Yahvé, el único Dios, y lo único que él tenía era el sacrificio. Pero el sacrificio cambia. El sacrificio y la forma de hacer culto es transformado en esa relación con Yahvé, porque el sacrificio a los dioses eran sacrificios humanos. Se sacrificaban los bebés, los primogénitos. Ya en los salmos, y hay algunos textos que hablan de que se prohíben los sacrificios humanos. Y se empieza a sacrificar animales. Entonces ya hubo una transformación de aquello que vino. Y algo muy similar a lo que hizo Pablo, ¿no? Cuando se pelearon Pedro y Pablo, ¿no? Y dijeron, bueno, tú predícale a los judíos a los de la circuncisión y yo le voy a predicar a los de la incircuncisión. Porque ellos no necesitan ser circuncidados. Ese fue un gran problema del Nuevo Testamento, la circuncisión y los incircuncisos, los gentiles. Hay que entender el concepto cuando Pablo dice, ellos están circuncidados de corazón. El cambio viene aquí, el pacto está aquí, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo hace un planteamiento teológico de transformar los conceptos del pueblo judío al pueblo gentil. Y transforma, y dice, ustedes ya no necesitan circuncidarse. Ahora, ¿por qué? Había un grave problema de salud. Si se circuncidaban en adulto, corrían riesgo de una infección y de muerte. Entonces, ¿para qué exponerse a ese sacrificio cuando la circuncisión de corazón ya era suficiente? Hizo todo un planteamiento nuevo y teológico, ¿no? Transformó eso. Entonces, eso surge todo porque en el Antiguo Testamento el llamado era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ya todos los gentiles, todos son llamados. Pero no es que en el Antiguo Testamento no eran llamados. La misión de Israel era haber sido elegido pueblo para que compartiera el mensaje de Yahvé a los otros pueblos. Pero Israel se quedó con el mensaje y no compartió la fe de ese solo Dios de Yahvé con otras culturas, y ellos se quedaron. Usted sabe que el pueblo de Israel es muy celoso con el tema de la descendencia. ¿Cuántos han predicado Mateo capítulo 1 de la descendencia de Jesús? Ahí tenemos 3 partes. Y usted si lee bien la descendencia, no todos son judíos. Tenemos una prostituta que no es judía y encima prostituta que es de parte del linaje de Jesús. ¿Qué me dice eso usted a mí? Siendo que el pueblo judío era muy estricto en que no se podían casar con otras personas que no sean judías, que tengan la misma forma de pensar. Y está bien, y nosotros hoy mantenemos que no unáis a yugo desigual. Pero si vemos la descendencia de Jesús, hermenéuticamente, vemos la gracia de Dios manifestada, que aún una mujer que creyó, a pesar de su vida, o sea, creyó, fue contada como parte del linaje del Hijo de Dios. Ahí vemos la gracia, y la estamos viendo ya en el Antiguo Testamento. Donde hay ley, hay gracia, y donde hay gracia, hay ley. Perfecto.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque en estas profecías los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunto, hoy más las iglesias pentecostales, neopentecostales, y no, inclusive bautistas, hay la gente que siempre está esperando, viene el profeta Juancito, y todo el mundo, wow, y el pastor Mocha se queda solito en el culto porque todo el mundo va a ver al profeta. ¿Y por qué todo el mundo va detrás del profeta? Para ver si le profetiza algo, ¿no? Vienen los profetas y dicen, yo te voy a dar casa, yo te voy a dar un auto nuevo. Y la gente quiere escuchar eso. Dios me va a dar. Eso se llama experiencia personal. En la hermenéutica, nuestra experiencia personal no debe superar las escrituras. Y hay un concepto básico, y apúntelo. Primero está la escritura. Segundo, las tradiciones. Y tercero, mi experiencia personal. ¿Esto qué significa? Que mi experiencia personal no puede estar por encima de las escrituras ni de las tradiciones. Mi experiencia personal es mi experiencia personal y punto. La experiencia personal no se puede volver doctrina. ¿No? El pastor José Mocha se despierta temprano un domingo revisando su sermón y estaba orando y siente el Espíritu Santo y le dice al Espíritu Santo, José, no use más corbata. Entonces el pastor ya no usa corbata y va al culto y dice, hermano, a partir de ahora Dios me habló esta mañana y nadie va a usar corbata. Y el que usa corbata lo pongo en disciplina. Está poniendo la experiencia personal como doctrina. La doctrina, la didaché, la didajé que vemos en la escritura, es la enseñanza bíblica, que es para todos los contextos, para todas las etnias, para todas las culturas. Y eso es lo que debe primar. Jennifer, te están llamando. Eso es lo que debe primar. Pero no mi experiencia personal. Mi experiencia personal es personal. Entonces, si Dios me está hablando a mí que no uso corbata, ok, yo no uso corbata, pero eso no se puede volver doctrina en la iglesia. Y ese es un grave problema hermenéutico, que las experiencias personales las estamos llevando a otro plano. Segundo, hablando acerca de los profetas. Yo no digo que está mal, pero si usted tiene la escritura, guíese con la escritura. Pero no ande buscando. A veces nosotros los evangélicos no nos diferenciamos de aquellos que andan detrás de un agorero o lee manos o adivino. Nosotros le ponemos nombre de profeta. Los profetas no son adivinos. ¿Usted quiere palabra de Dios? Lea la Biblia todas las mañanas y ahí usted va a tener palabra de Dios. Entonces, pero hemos hecho de nuestras iglesias hoy en día en América Latina, buscan el facilismo. Al menor esfuerzo quieren obtener mucho beneficio, ¿no? No voy al culto, no hago esto, pero quiero que un profeta me diga que Dios me va a usar para las naciones. ¿No? Un profeta muy conocido en Argentina profetizó a un muchacho. Estábamos recién llegados con mi esposa en la Patagonia, Argentina. Profeta muy conocido, que capaz que si lo nombro usted lo conoce. Y profetizó sobre un joven. Un joven, le describo, el joven era un vago, no trabajaba, no hacía nada, no estudiaba. Vino el profeta, le dijo, no, te voy a llevar a las naciones, y vas a hablar idiomas, y vas a hacer esto. Y digo, wow. Y toda la gente maravillada, y solamente se hablaba de la profecía. Y Pastor José, ¿sabe qué hice yo? Esto hacemos los argentinos. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te crees? O sea, la profecía nunca es profecía y no se cumple cuando el que recibe la profecía no trabaja en función de la profecía. Si Dios dice que te va a usar en las misiones, te está diciendo que ponete a estudiar misión transcultural porque te quiero llevar a otro lugar. Obviamente que ese chico debe seguir siendo un vago, porque era un vago y tenía que hablar idioma, entonces nunca se puso a estudiar idioma, no se metió a un seminario misionero. Esa profecía no
cayó en saco roto. Entonces, sí me doy a entender, mis hermanos, disculpe que soy un poquito crítico, ¿no? Con algunas expresiones cúlticas de nuestras iglesias, pero, hermanos, yo me centro en la Escritura. Yo a veces argumento con los pastores y digo, bueno, denme un fundamento bíblico y yo creo lo que usted me dice. Pero cuando me presentan argumentos bíblicos, ni pegan en el travesaño. Va afuera del estadio la pelota porque patearon por cualquier lado. La hermenéutica es increíble, nos está dando. Yo estoy usando varios elementos que ustedes, cuando terminen de leer el libro que tienen que leer, decir, el pastor está usando esto, no está explicando esto, aquello. Entonces, después del break, después de las 11, vamos a trabajar un texto bíblico. Ya. Pero bueno, vamos a trabajar. A ver, ¿qué dice Juan 10:10? Rapidito. Busque su Biblia. El material básico de esta clase es la Biblia. ¿Qué dice Juan 10:10? Amén, El pastor. ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya, con este texto. Pastor, ¿cómo se ha enseñado y cómo se ha predicado este texto? ¿A quién hace alusión ese versículo? Ok, bueno, aquí está enseñando para los cristianos Sí, que, sí. que las tres formas que el diablo ataca, el diablo está trabajando es uno, como dice la palabra, él vino para robar, para matar, para destruir. Perfecto, Entonces, gracias, pastor. Allá tengo una mano levantada, un ángel de Dios blanco que está en el fondo, allá en la iglesia. Aleluya, está levantando las dos manos. A ver, hable duro. Aló, que me bendiga, pastor. Que me bendiga, amados. Bueno, dentro del contexto bíblico que está hablando aquí, la palabra del Señor está hablando en este caso, de los fariseos. Aleluya. Ese es el contexto bíblico porque Respuesta ellos, correcta. a través de la enseñanza que ellos daban, destruían al pueblo, desviaban al pueblo. Perfecto. Entonces, Gracias, mi hermano. ¿Su nombre? Josué. Josué. Ya. Doctora Josué. María de Lourdes, póngale un día a este varón. El pastor nos respondió mal, respondió de acuerdo al contexto evangélico. Siempre se nos enseñó que el diablo viene a matar, destruir, todo eso. Siempre se nos enseñó eso, ¿sí o no? Hasta yo lo he predicado así, porque siempre lo escuché. Pero cuando yo estudié hermenéutica, me di cuenta que fue una mala enseñanza porque nadie había hecho una hermenéutica del capítulo de Juan, capítulo 10. Vamos, ¿me acompañan? Voy a compartir pantalla. Sí. ¿Alguien estaba diciendo algo? No escuchamos bien lo que dijo el hermano Josué, no lo escuché bien. A ver, hermano Josué, repita fuerte y claro lo que dijo recién. bueno, yo estaba diciendo, como dijo doctora, o sea... No, hermano Josué, perdón, pastor Josué, ahí que está en el grupo del sur. ¿Me escuchan ahí? Claro. Escuchamos, pero no, se escucha, retumba mucho el sonido. No sé qué Acérquese al versículo es. micrófono de la Dice computadora. Aló, hola. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Sí me escuchan, pastor? Ahí, Ahí está claro, amados. ahí está claro. Dios les bendiga. Bueno, en el contexto en que habla la palabra ahí, está hablando acerca de en este caso de los fariseos que enseñaban. Entonces, ellos, obviamente, las enseñaban, las enseñanzas que daban destruían, pues, Ya. destruían. Perfecto. Entonces, Eso es que la hermana preguntaba qué había dicho usted. Ahora vamos a meternos. Tomen sus apuntes y vamos a ver. A ver, Juan capítulo 10, versículo 10. Sí están viendo la pantalla compartida, ¿no? Vean lo que es este programita que tengo, el S-Word. Hago un clic en el texto bíblico, Juan 10:10,
y voy a buscar aquí, yo tengo diferentes comentarios bíblicos y Biblias aquí. Entonces yo voy a David Kutz, que es uno de los buenos. Entonces acá tengo, todo está acá, y acá abajo yo voy escribiendo mis apuntes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Juan? En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya. ¿Cómo empieza Juan 10:10? Hablando de alguien que se mete a robar una oveja, ¿sí? Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿cómo eran los pastores de aquel tiempo? Déjenme ver aquí. A ver, ¿están viendo lo que yo estoy poniendo o no? Sí, pastor, todo se ve. ¿Están viendo que yo estoy buscando en internet algo? No, estamos viendo el SWORD. Ah, ya. Estoy buscando una imagen, porque la imagen habla por sí misma. Porque yo lo tengo en una predicación, en un PowerPoint, pero esa imagen no la estoy encontrando aquí. Acá está. Ok, déjeme dejar de compartir y vuelvo a compartir lo que quiero compartir. Ya. Ay, se me fue. Mire, esta es la imagen. ¿Sí ven la imagen? Sí. Se me va. Esta imagen. Déjame agrandar acá la pantalla. Miren, ahí tenemos las ovejas. Esto es del estilo antiguo. Cuando Juan 10:10 está hablando, se está refiriendo a esto. Un corral que cualquiera puede saltar. Pero, ¿quién es la puerta acá? ¿Quién está en la puerta? El pastor. El pastor. El pastor forma la puerta. No entra ni sale oveja si el pastor no se mueve. No hay una puerta de madera, no hay no hay bisagra, no hay picaporte, no hay llave. Entonces, cuando nosotros leemos, no podemos leerlo desde nuestra concepción, de nuestra propia realidad. Tenemos que leer la escritura entendiendo el contexto bíblico. Y cuando se habla de puerta, esto era un corral donde se guardaban las ovejas. Imagínense que va otro pastor y también guarda sus ovejas. ¡Qué problema! Ahora se van a mezclar. Yo tengo 20 ovejas y el otro tiene 30. El que tiene 30 va a decir, se me va a llevar unas 5 ovejas. Me voy a quedar con menos ovejas. Primero, los pastores se quedaban en la puerta para que no se escaparan. Y cuando un pastor quería salir con sus ovejas, ¿qué hacía? Las llamaba. Y las ovejas respondían al nombre del pastor. Y el que entró con 20 salía con 20, porque solamente le seguían las ovejas que conocían al pastor. Cuando conocemos el concepto histórico de los beduinos de aquel momento, de aquel tiempo, entendemos mejor lo que Jesús nos está diciendo con la comparación bíblica que vemos aquí en Juan 10, en capítulo Juan. Nos habla que yo soy buen pastor. Entonces, cuando yo voy a leer el buen pastor, tengo que leer, entender el concepto pastoril, ¿no? Entonces, ya entendemos qué significa puerta en este texto, ¿no? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Jesús les habló por medio de la alegoría. Acá está usando, acá mismo el mismo texto está diciendo, Jesús habló por medio de alegoría. ¿Qué es una alegoría? Hello. Se le cortó el internet a todo el mundo. ¿Qué es una alegoría? Busquen en su libro, en sus apuntes, vean y consulten al doctor Google, pero me dicen ahorita qué es alegoría. A ver, Josué, de nuevo, acérquese a la cámara, Josué. Acérquese.
Corra la cámara porque el micrófono retumba mucho. Corra, pero corra. Como que es joven. Pero corra, pues. Ya. A ver, Bueno. hable. ¿Qué es alegoría? La alegoría es, bueno, son palabras para representar simbólicamente lo que se dice. Ya. Sí. Mazo, diríamos en Argentina, mazo. Pero bueno, ahí estamos dando. Es algo que no, es una imagen, pero que trata de representar algo que, una verdad a la cual queremos atender. Entonces, acá presentó un ejemplo de lo que es el pastoril, pero para dar el ejemplo de lo que es Jesús con nosotros. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas ahí? El pueblo de Dios, sus hijos. ¿Quién es el pastor? Jesús, ¿no? Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Quiénes son los que quieren robar las ovejas? ¿Quiénes quieren sacarle la lana a la oveja? Pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta y si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en Sí, abundancia. se congeló. ¿A quién se le congeló? ¿A mí? ¿Mi internet se congeló? Hola. No, pastor, está No, bien sí todo. está bien, pastor. Está Sí bien está todo. bien, sí, hermano. ¿Yo estoy bien? Ya, Sí, sí. ya. El ladrón solo viene para robar y matar. Entonces, sigamos leyendo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado no es un pastor. Ahora, ¿esto significa que los pastores no tienen que recibir salario? No. Algunos leen esto para decir los pastores que vayan a trabajar porque no tienen que vivir del diezmo. No se está refiriendo a eso. ¿Qué es un pastor asalariado? Que hace las cosas solamente para recibir un salario, pero no lo hace por la pasión de seguir lo que Jesús le mandó a hacer, que es pastorear a las ovejas. Y no es un pastor que no es el dueño de las ovejas. Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo pregunto, ¿a cuántos pastores en plena pandemia visitaron a sus miembros? La mayoría de pastores no, con el temor de contagiarse y el tema de que habían bajado. Bueno, hubieron muchas razones por las que no visitaron a sus ovejas. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice versículo 19, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. O sea, ¿quién era el auditorio? Los judíos. Muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, en alguna parte del texto se lee la palabra fariseos. No se lee la palabra fariseos. No. Pero ¿por qué inducimos que le está hablando a los fariseos? Porque se refiere, y acá tampoco está hablando del diablo. ¿Sí? Entonces, con las herramientas hermenéuticas, se induce a través de la exégesis, de que este capítulo está dirigido a los fariseos, ¿no? Porque, ¿quiénes son los otros quién era un pastor asalariado? Los fariseos. Los fariseos eran los asalariados. Y tenemos varios, el trabajo para hacer una hermenéutica, por ejemplo, acá tenemos que ver las palabras principales
Acá aparece pastor, aparece oveja, aparece ladrón. Un término clave acá es la alegoría. La imagen principal de este capítulo es las ovejas y el pastor. ¿Sí? Eso es lo principal. Después, ¿qué pasa? Viene un ladrón. ¿Quién es el ladrón? La pregunta. Los religiosos, que no le importan las ovejas, que quieren solamente sacar provecho de las ovejas. Entonces, el texto que se nos enseñó toda la vida y se sigue enseñando, el diablo no ha medido, es el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Hermenéuticamente, el pasaje habla acerca de los fariseos, de aquellos religiosos que no estaban interesados en el cuidar las ovejas, sino robar las ovejas y sacar provecho y ventaja de ellos. ¿Sí? Estamos en la hora del break. Mi hermana María de Lourdes. Sí, estamos en la hora del break. Nos vamos a ir unos 10 minutos, ¿será, pastor? Perfecto. 10 Listo, minutos. entonces. 11 y 12 nos encontramos. Sí, voy a cerrar esta parte para grabar, para que se procese la grabación y en 10 minutos les paso otro link. Entonces ustedes entran a ese nuevo link. ¿Listo? Ya, perfecto, perfecto. 10 minutos. Hasta luego. Luego.